Capítulo 30. Tardíos. Una batalla de voluntades tuvo lugar dentro de la oficina del Hokage, dos luchadores los únicos presentes. Los individuos desafiantes habían estado tratando de forzar la sumisión del otro. Eran completamente intransigentes, lo que solo empeoró su situación. Naruto obstinadamente se negó a dejarlo ir, mirando a los ojos entrecerrados de Jiraiya, sus piscinas azules endurecidas por la obstinación y otra emoción que el sabio no podía definir. La pelea silenciosa terminó con la derrota del mayor, lanzando sus brazos al aire con un resoplido de frustración. ¿Por qué diablos estás protegiendo a ese tipo? Naruto levantó una ceja, repitiendo el verbo en voz baja. ¿Proteger? Su rostro se torció en una mueca de escándalo como si toda la idea le estuviera dando vuelta el estómago. No lo estoy protegiendo. Sí es usted. Jiraiya espetó, apretando sus manos en puños, pero no recibió una respuesta real, solo ojos entrecerrados con un borde duro. El sabio dejó escapar un suspiro con la esperanza de que eso aliviará algo de su frustración. Bueno, no fue así. Así que probó otra táctica. Mira, Naruto. Tenemos que saber cada detalle sobre esa noche, y eso incluye su identidad. Tú sabes quién es. Solo dímelo y te prometo que no se lo diré a nadie más. ¿Y si no quiero que lo sepas? La voz de Naruto era fría, pero sus ojos suplicantes contaban una historia diferente en la cabeza de Jiraiya. No preguntes porque no quiero lastimarte. El sabio se sacudió el eco de la voz en su mente y se hundió profundamente en el sofá al lado de la pared, enterrando su cara en una de sus manos. Sé que estás tratando de mantenernos a salvo, pero no servirá de nada. No me importas y un fantasma o incluso Kakashi está al acecho detrás de esa máscara, pero tenemos que saberlo. La vida de tu familia está en juego. Y todavía no entiendes la gravedad de esto. Es como si no quisieras cambiarlo. Jiraiya miró entre sus dedos al adolescente tenso, sus ojos se abrieron como platos por una fracción y un temor visible se apoderó de su rostro. ¿Tú, no quieres salvarlos?, respiró horrorizado el sabio, no muy seguro de la emoción que había atravesado el rostro de Naruto hace un segundo. ¿Crees que me quedaré a un lado después de toda esta mierda y veré cómo lo hace de nuevo? Naruto susurró con total incredulidad. La furia se elevó en sus entrañas, casi borrando su mente racional antes de que se asentara milagrosamente. Con un resoplido, liberó la tensión y cruzó los brazos frente a su pecho, alejándose de su padrino con una expresión ilegible. No intentes manipular mis emociones para otro desliz, pervertido. Funcionó una vez, pero no volverá a funcionar. Antes de que la situación pudiera escalar a otra batalla, esta vez con armas reales, otra persona apareció en la oficina y levantó una ceja ante la escena. Su hijo estaba enfurruñado en silencio, y su sensei parecía decepcionado más allá de las palabras. Minato negó con la cabeza con un suspiro de exasperación. ¿Siquiera quiero saber? Naruto dejó escapar otro resoplido y apretó sus brazos alrededor de sí mismo. Minato negó con la cabeza una vez más, esta vez con voz seria sin el tono descarado anterior. Ven, Naruto. Ella nos está esperando. El chico rubio se giró lentamente y la tensión anterior desapareció. En realidad, parecía a punto de desmayarse como si todos sus huesos se hubieran desvanecido repentinamente. Un pequeño empujón sería suficiente para hacer que el niño repentinamente pálido cayera al suelo. Con un trago, Naruto asintió. Él lo hará. Definitivamente. Seguro, de alguna manera, Uzumaki Kushina se sentó en silencio en el largo sofá con un Minato muy preocupado a su lado y un joven rubio inquieto en el sillón frente a ella. Jiraiya ocupó en silencio un rincón vacío, con los ojos cerrados, haciendo caso omiso de todo lo que le rodeaba. Estaba de mal humor. Sí. Kushina asintió imaginariamente. Sus brazos viajaron inconscientemente hacia su barriga redonda para ahuecarla arriba y abajo. Levantó una ceja con sospecha, su mirada oscilando entre los dos rubios hasta que se posó en el más joven. Y una vez más, ¿por qué diablos debería ir a meditar? Naruto miró a su padre, quien le dio un asentimiento tranquilizador. Preparándose, sus ojos se endurecieron con una nueva luz antes de exhalar. Solo confía en mí, por favor. Kushina no respondió, solo sus cejas se fruncieron y sus ojos se estrecharon ligeramente. Un segundo después, dejó escapar un suspiro de derrota y cerró los ojos para alejarse de la realidad como le había dicho Naruto. Sin que ella lo notara, el chico rubio hizo lo mismo. Los ruidos exteriores se desvanecieron lentamente, luego desaparecieron por completo para ser reemplazados por un tintineo inquietante. Cadenas.
Incluso si no tuviera que hacerlo, levantó la cabeza en alto y abrió lentamente los ojos para mirar a su cautivo y sus ataduras para verificarlo. La bestia todavía estaba allí, encadenada y todavía fulminándola con la mirada. Entrecerró los ojos cuando notó algo extraño. El zorro estaba mirando detrás de ella y no a ella. La pelirroja siguió sus instintos e inmediatamente se dio la vuelta, levantando el puño tan pronto como sintió que alguien más estaba detrás de ella. Pero su ataque no pudo alcanzar su objetivo. Una empuñadura de hierro detuvo el movimiento en el aire. Sin embargo, también contuvo su poder tan pronto como identificó al hombre frente a ella. Kusina se relajó de inmediato y el agarre desapareció de su muñeca. Sus ojos buscaron intensamente los del otro. Los penetrantes ojos azules del intruso estaban pegados al Kyuubi con el ceño fruncido detrás de ella. ¿Por qué querías tanto hablar conmigo aquí? Kusina exigió con impaciencia mientras daba un paso adelante. Ojos inquietos se dirigieron hacia ella, observando en silencio las suaves facciones hasta que se cansó. Naruto miró por última vez al zorro y dio un paso hacia un lado, sus ojos mirando desenfocados el vacío amarillento. Kurama. Las cejas de Kusina se movieron en una línea coherente. ¿Qué fue eso? Piscinas de color azul eléctrico flotaban hacia el zorro. Quería saber qué Biju lo había estado hospedando. Su nombre es Kurama, respondió en voz baja, con la mirada aún fija en el zorro detrás de Kusina. Entonces ha llegado el momento de revelar tu verdadera identidad. La voz del Kyuubi retumbó en el lugar, sus enormes charcos carmesí escanearon el rostro de Naruto con un destello de perplejidad. De hecho, parecía algo divertido. La verdad tiene un costo, pequeño humano. Una pequeña y sincera sonrisa se formó en sus labios. Los secretos tienen los suyos. Aún mayores. El Biju gigante no respondió, pero dejó que sus ojos se desviaran hacia un lugar vacío detrás del rubio. Kusina se quedó quieta de repente, sin darse cuenta de la reacción del zorro. Sus ojos se abrieron como platos y su ritmo cardíaco aumentó cuando el aire brilló y se movió detrás del rubio. El pelaje naranja tomó forma. Patas gigantes y colmillos afilados evolucionaron hasta que la enorme forma entera apareció gradualmente de los pedazos. Con el tiempo, Kusina se enfrentó a una versión idéntica de su propia cautiva. Solo había 3 diferencias. 1. El nuevo era significativamente más pequeño. Pero eso no significaba que no podría haber erradicado distritos completos con un movimiento de colas y hubiera querido. En segundo lugar, que era el aspecto más aterrador de los 3, pero aún así no el más perturbador, era que el zorro estaba completamente libre. No había cadenas, ni estacas, nada que lo impidiera de un alboroto sangriento. El enorme espécimen estaba a solo unos pasos de ella, libre de restricciones. Podía escuchar su respiración lenta y tranquila, el suave erizar de su pelaje mientras se movía con cada inhalación y exhalación. Y también podía escuchar el tamborileo de su corazón. El ritmo era constante, tranquilo. Tal vez un poco más rápido gracias a su emoción. Pero lo más perturbador, sin embargo, fue la mirada en sus ojos. El brillo cálido y nostálgico en los orbes carmesí mientras la examinaban mientras ella ni siquiera podía mover un dedo. Uzumaki Kusina, de repente retumbó y abrió la boca para decir más, pero no tuvo la oportunidad. Su compañero rubio dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza lentamente. Bonita y dramática actuación, Kurama. Casi me dan escalofríos. Los ojos de Kusina se abrieron aún más cuando finalmente se giró y dio un paso hacia el zorro más pequeño, que también cambió su peso. Desde el punto de vista de Kusina, definitivamente parecía amenazador. La forma en que el zorro giró ligeramente, levantando lentamente su pata con las garras agudas para prepararlas para salir corriendo y cortarlo por la mitad. Sin pensarlo, cadenas doradas de chakra salieron disparadas de ella, restringiendo eficientemente al hasta ahora Biju sin restricciones. Los eslabones metálicos se retorcieron alrededor de su forma repentinamente inmóvil, su cuello y extremidades, uno en su pecho, arrastrando el enorme cuerpo al suelo hasta que se estrelló contra el suelo con un fuerte estallido. Sin embargo, Naruto había estado observando estoicamente la escena y su única reacción visible fue una ceja levantada divertida. Pero su compostura pronto flaqueó cuando sus hombros comenzaron a temblar por la risa contenida. Y su presa, lo que había estado conteniendo su risa, se hizo añicos en millones de pedazos cuando Kurama trató de levantarse pero falló. Miserablemente, porque su boca se cerró con un fuerte chasquido cuando su cuerpo se estrelló contra el suelo una vez más a pesar de su mejor esfuerzo. Las fuertes carcajadas de Naruto resonaron en el vacío durante largos minutos. ¿De qué diablos te ríes, mocoso?
gruñó, luchando contra las ataduras, pero la voz no tenía malicia. Sonaba más avergonzado que vicioso. Los ojos carmesí brillaron con molestia en lugar de rabia, y Kusina dudó por un segundo. No más de una fracción de un latido del corazón, pero las cadenas se aflojaron y en el momento siguiente el Biju estaba libre, los enlaces se rompieron uno por uno y la telaraña desapareció de su cuerpo. Kusina entrecerró los ojos y tensó los músculos, lista para disparar otra serie de la técnica dorada, pero un movimiento lento llamó su atención y la hizo detenerse. Era Naruto, girando lentamente para dar un paso al lado de la criatura. Instintivamente extendió la mano, y esta vez fue ella quien agarró su muñeca y tiró de él hacia atrás. Los ojos de Naruto se desviaron de su brazo asegurado hasta los de Kusina, y sonrió. Todo va a estar bien. Sus ojos se lanzaron sospechosamente a sus rasgos, buscando cualquier rastro de mentira, pero no encontró ninguno. Su cabeza se inclinó hacia abajo en un débil asentimiento, su agarre se aflojó gradualmente con el movimiento, y Naruto se soltó de su agarre para caminar con confianza hacia el lado del zorro. Los labios de Kurama se curvaron hacia atrás, revelando un juego de colmillos, cada uno más largo que Kusina. Un gruñido bajo resonó en la nada durante largos segundos, mientras el chico finalmente alcanzaba al Biju que solo seguía rechinando los dientes. Sus manos rozaron el suave pelaje de una pata mientras pasaba junto a ella, pero el Kyuubi no se movió ni se apartó del toque, solo su gruñido disminuyó. Cada nervio de Kusina gritaba por escapar, salir disparado de su paisaje mental y agarrar al rubio en el camino hacia la realidad segura y acostarse en los brazos de Minato. Pero su curiosidad y su terquedad fueron más fuertes que sus instintos. Así que esperó. Él es Kurama. Estoy alojando al todopoderoso zorro demonio de 9 colas. Naruto incómodamente hizo un gesto hacia arriba. O una versión de él. Con el tiempo, levantó la vista para buscar la verificación que en realidad vino en forma de un pequeño asentimiento. Y lo que sucedió a continuación divirtió a Kusina lo suficiente como para dejar que su boca se abriera. La entidad gigante levantó una pata y le dio una voltereta en la cabeza. El rubio gruñó, acariciando desesperadamente su corona, pero aún tenía la fuerza para golpear los pies del zorro, sus facciones se contrajeron con una mueca de molestia. Estaban discutiendo. Ella reflexionó en silencio. Oye, ¿por qué fue eso? Por ser un idiota, espetó Biju, y lanzó una mirada penetrante, pero no hacia Naruto sino hacia Kusina, quien retrocedió un paso. ¿Qué tipo de versión? Exigió Kusina, entrecerrando los ojos hacia Naruto. Pero no fue él quien respondió a la pregunta. Una versión del futuro. Sí, o una versión bastarda de él, corrigió en broma, golpeando una vez más el pou gigante. Los ojos entrecerrados de Kurama bajaron a la coronilla de Naruto con desaprobación y pudo sentir la mirada punzante claramente sobre sí mismo. Lo siento, murmuró y la piel se suavizó cuando su compostura se volvió seria. Kurama dejó que el estado de ánimo se hundiera antes de que hubiera alado. Estamos aquí muy probablemente gracias a un ninjutsu del espacio-tiempo. El pelaje anaranjado surcó su frente, concentrando su atención por completo en la mujer inmóvil. Cuando dije nosotros, ¿sabes lo que quise decir, Kusina? ¿Sabes ahora quién es este chico en realidad? La pelirroja no respondió de inmediato, sus ojos estaban pegados a la figura silenciosa del rubio mientras se movía inquieto de un pie a otro. Con el tiempo, dio un paso vacilante hacia el niño inquieto, sus ojos se desviaron hacia arriba. Kurama sostuvo su mirada por una fracción de segundo antes de hacer un pequeño y alentador movimiento con la cabeza. Incluso Kusina se sorprendió a sí misma cuando dio otro paso después de ese movimiento, pero su primer sentimiento no fue de sospecha como en cualquier otra ocasión en que el Kyuubi hubiera indicado algo. Fue emoción. Luego había dado otro paso más firme. La tercera y la cuarta habrían parecido casi confiadas si sus ojos no se hubieran desviado hacia arriba para asegurarse de que el zorro no se había movido de su lugar anterior, debido a los restos de sus instintos todavía de protesta. Pero por capricho, los arrojó a un lado y salió disparado. En el siguiente parpadeo, Naruto se encontró dentro de un abrazo aplastante. Fuertes brazos lo sostuvieron con firmeza con la promesa de que si lo soltaban, la palabra se rompería, al igual que sus huesos si se movía. Otro apretón y el aire salió de sus pulmones. Pero no protestó, no luchó. Lo disfrutó. Fue un acto masoquista porque, a pesar de que realmente dolió, recibió la sensación con todo su corazón. Pensé que era un sueño, murmuró Kusina, pero entonces era real. Tú eres Naruto, su agarre se apretó, luego se suavizó un poco.
Naruto utilizó el deslizamiento para levantar y cruzar sus propios brazos alrededor de su espalda para darle un pequeño apretón. ¿Lo sabías? ¿Cómo? Susurró con la misma suavidad, inhalando su ligero pero aún dulce olor a vainilla. Ella se quedó inmóvil en sus brazos, pero casi inmediatamente se relajó. Escuché a escondidas, hizo una pausa antes de continuar. Una vez, cuando habías visitado el Kyuubi. Había recordado un sueño en el que estabas sentado sobre su cabeza. Ya sabes, cuando el Sandai me apareció en spandex verde al final. Y días después, durante uno de mis sueños, se detuvo una vez más, antes de que una pequeña risita incómoda escapara de sus labios. ¿Sabes? Estaba nadando en un tazón de ramen y luego me encontré dentro de mi sello, murmuró y se detuvo, con los ojos cerrados. Y te vi de nuevo. Estabas hablando de tu pasado, y tu Kyuubi se dirigió a ti y. Perdón por el secreto, exhaló lentamente, depositando un pequeño beso en su sien. Está bien. Finalmente dio un paso hacia atrás, pero sus manos aún ahuecaban su rostro. Apartó un mechón a un lado para mirar directamente a sus estanques. Me alegro de que finalmente hayas decidido abrirte. En realidad no fue intencional. Se encogió de hombros a medias, mirando hacia arriba para enviar un conjunto de dagas imaginarias hacia Kurama. Pero ahora, en realidad me alegro de que haya sucedido, ¿sabes? De repente se quedó quieta cuando una nueva comprensión la golpeó. El zorro, ¿por qué está libre? Su nombre es Kurama. Y no es tan malo, si lo conoces. Es mi compañero, ¿sabes? Sus ojos se agrandaron e inmediatamente se dirigieron hacia arriba, luego detrás de su espalda, donde la versión más grande observó la escena en silencio. Pero sus labios aún estaban torcidos en un gruñido de desaprobación. Lentamente, tomó su decisión y asintió en comprensión. Si tú lo dices, entonces también confiaré en él. Supongo que fue mejor que con tu padre, dijo Kurama con un obvio tono divertido en su voz. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Minato? Kusina también miró hacia arriba con curiosidad, pero tuvo que dar algunos pasos hacia atrás para poder ver las piscinas carmesí que buscaban. Su única respuesta fue una sonrisa amplia, tal vez un poco sádica de Kurama. Y definitivamente no le gustaba eso. No podía quitarse de encima la sensación de que este comentario era el comienzo de su venganza por su ataque encadenado de chakra. Naruto se sentó sobre la cabeza de piedra de su padre en el monumento, mirando el pueblo dormido. El cielo se había estado iluminando constantemente durante unos 30 minutos, aunque el sol todavía estaba detrás de las montañas distantes. La naturaleza se movía, pero aún no estaba completamente despierta cuando un pájaro cantó y algunos arbustos susurraron. Su cama lo había arrojado cuando la noche aún era oscura, y el tenue gris de la mañana estaba aún lejos. Se retiró a su bien conocido lugar donde podía hacer lo que quisiera, principalmente sentado, mirando a su amada aldea, observándola en silencio como un guardián de fuego. Fue un descanso tranquilo en la fresca mañana, un cambio agradable del caos que había estado plagando su vida en los últimos días. Se sentó allí, con los ojos cerrados, dejando que sus pensamientos se desvanecieran a medida que pasaba el tiempo y la naturaleza comenzaba a despertar. Se sentía bien estar sentado, sin hacer absolutamente nada, sin pensar ni preocuparse por nada. El sol apareció de repente en el horizonte, bombardeándolo con cálidos rayos brillantes. Se echó hacia atrás, permitiendo que los ejes dorados calentaran suavemente su cuerpo, aliviaran su cansancio y calmaran su alma. Naruto inhaló lentamente, luego exhaló, liberando la tensión que se había estado acumulando en sus músculos durante las últimas semanas, invitando a la tranquila serenidad de su entorno a filtrarse en la fibra misma de su ser. Permaneció así durante un tiempo desconocido antes de que apareciera una firma de chakra familiar en la periferia de sus sentidos. El rubio dejó escapar un pequeño suspiro evasivo. Unos minutos más tarde, Hiruzen se materializó de las sombras, haciendo un ruido cortés, aunque no era necesario, y deambuló hasta el borde del monumento para admirar la elegante belleza del pueblo de abajo. Un agradable silencio descansaba entre ellos mientras ambos contemplaban su amado hogar. Una invencible sensación de curiosidad comenzó a pinchar la mente de Naruto, amenazando su serenidad, pero la rechazó. No había forma de que renunciara a esta maravillosa paz. Esperaría a que el anciano diera el primer paso, y esta vez, no sería él quien se lanzaría de cabeza a ninguna situación. Y su intuición era correcta. El viejo líder dio el primer paso con su siguiente exhalación. Pacífico, ¿no? Dijo el otrora Kage lentamente, masticando las palabras y el final de su pipa.
Era más una declaración que una pregunta, pero Naruto asintió y respondió de todos modos, con una sonrisa formándose en su rostro mientras miraba con cariño a través del pueblo. Sí. El silencio reinó una vez más, y pasaron varios largos minutos sin respuesta de Hiruzen. Naruto comenzó a preguntarse si su conversación continuaría mientras dejaba que sus ojos vagaran de un edificio a otro. El aire a su alrededor estaba perdiendo su mordedura helada por la luz del sol, un pájaro carpintero comenzaba a golpear un árbol en la distancia, dando una música de fondo tenue y rítmica. Pronto, más especies se unieron al bajo de la naturaleza. El redoble de tambores se incrementó con el coro de pájaros. Un grillo solitario se unió como violinista solista, y el arpa de las hojas susurrantes hizo que la sinfonía fuera perfecta. Toroku-kun, me has dado un buen rompecabezas, Sarutobi finalmente comenzó un tiempo después. Naruto parpadeó, luego inclinó la cabeza, invitando a su compañero a continuar con una ligera tensión en los hombros. Era más por curiosidad que por ansiedad. Ya no tenía nada que perder. Y se sintió bien. Finalmente estaba completamente a gusto. Ni siquiera se molestó en tratar de decir una palabra cuando Hiruzen hizo una pausa. Decidió simplemente escuchar. En realidad, tenía curiosidad por ver dónde terminaría esta conversación. Cuando agoté todos los rastros posibles que se me ocurrieron, volví al principio cuando te trajeron por primera vez al hospital, con la esperanza de poder recordar algo que pudiera arrojar algo de luz sobre tu existencia. Cuando apareciste por primera vez en Konoha, parecías reconocerme, dijo el Sandaime, eligiendo sus palabras con cuidado. Y no solo a mí, también a Minato. Al principio, pensé que nuestra reputación nos había precedido. Pero tus reacciones contaron una historia diferente. Comencemos con Minato. Según él, cuando te amenazó en el pasillo del hospital, no te detuviste ni siquiera parpadeaste. En cambio, respondiste de inmediato, ignorándolo sin tener en cuenta tu propia seguridad. Pero eso no fue lo que realmente me hizo preguntarme. Era el hecho de que no había miedo en tus ojos. Absolutamente ninguno. Nunca había visto a un shinobi enemigo capaz de ocultar su miedo al ver a Minato. Pero tú, no solo no mostraste ningún miedo, mostraste tristeza y cariño, exactamente lo contrario de lo que mostraría un completo extraño. Entonces, pensé que Minato debía tener un doppelganger por ahí, pero luego me di cuenta de que habría oído hablar de esa persona. Un shinobi altamente hábil con cabello rubio. Sarutobi le dio una mirada mordaz. Eso te incluye a ti. Con la fuerza que posees y tu parecido con Minato, estoy seguro de que me habría enterado de tu existencia mucho antes de que te estrellaras en ese campo de entrenamiento. Pero no lo hice. Tampoco Jiraiya, incluso con su extensa red de espionaje. Pensé para mis adentros, ¿cómo es posible que este chico exista durante tanto tiempo sin nuestro conocimiento? Recordé la conmoción que mostraste al verme. Pero no solo estabas conmocionado, estabas estupefacto. Era como si estuvieras mirando a un hombre muerto caminando. Y, como había agotado todos los otros rastros posibles, pensé que tal vez estabas viendo a un hombre muerto caminando. Reflexioné sobre lo que eso podría significar, pero no pude encontrar una explicación lógica para ello. Eventualmente, decidí simplemente observar y esperar a que revelaras más de ti mismo, pero cuanto más te volvías parte de la aldea, menos sentía mis teorías formuladas, al menos, hasta ayer. No era una línea de pensamiento muy lógica, pero había agotado todas las demás opciones, así que decidí considerar la idea. Asumí que me conocías de dónde venías, y si asumí lo mismo para Minato, entonces tu reacción hacia nosotros dos tenía sentido. Ampliando ese razonamiento, me preguntaba qué situación tendría que ocurrir para que esto fuera cierto. ¿Sabes a qué concluí? Hiruzen en realidad no esperó una respuesta, fijando al rubio con una mirada seria. Nada. Hasta encontrar una pieza más del rompecabezas, gracias a Nohararin y Orochimaru. Una mueca amarga se extendió por el rostro del anciano líder, pero hizo a un lado sus pensamientos errantes. Mi difunto estudiante hizo un análisis de sangre que no habíamos realizado en ese entonces. ¿Por qué lo habríamos hecho? Habría sido tan ilógico. Pero reveló que tenías un pariente más aquí en Konoha. Y con esa pieza faltante, finalmente hizo clic. El rostro de Hiruzen se suavizó gradualmente y una sonrisa tiró de sus labios hacia arriba, profundizando las arrugas iniciales en el borde de su boca. Tus marcas de bigotes. Sarutobi señaló hacia sus mejillas. Había oído hablar de Kinkaku y Jinkaku cuando era solo un adolescente. Los cuentos decían que tenían las mismas marcas. Es por la influencia del Kyuubi.
Siempre supe que si Minato y Kusina tenían un hijo, él o ella sería un genio, pero nunca en mis sueños más locos hubiera pensado en lo que tú, mi niña, has logrado. Una ruptura en el continuo espacio-tiempo. Viajar en el tiempo. Naruto miró, con los ojos muy abiertos, incapaz de decir nada. ¿Qué podría decir? Entonces, en lugar de decir algo, comenzó a reírse. Difícil. Ruidosamente. Y durante mucho tiempo. Flojamente, sin ningún control. Y se sentía también que era difícil parar. Pero poco a poco se fue apagando de todos modos. Jiji. Eres realmente el profesor, ¿no es así? Hiruzen se encogió de hombros con una pequeña sonrisa y con gracia se acomodó al lado del chico rubio. Con décadas de experiencia, sus dedos abrieron con fluidez su pequeña caja de tabaco y, en segundos, un tenue humo a su lado envolvió sus formas sentadas. ¿Qué tal una presentación adecuada esta vez, Jiji? El rubio se giró hacia su compañero con una amplia y astuta sonrisa. Hiruzen solo dejó escapar una risa suave y sacudió la cabeza. Te has convertido en un buen hombre, Uzumaki Naruto. Los ojos de Naruto se agrandaron y su boca se abrió. ¿Cómo diablos sabes mi verdadero nombre? El Hokage soltó otra risita y bajó su pipa. Sé que Minato había elegido ese nombre. Y como Kusina es la última de su clan, deberías haber tenido su apellido en lugar de Minato. Incluso si se hubiera convertido en el cuarto Hokage, la subsistencia del clan Uzumaki es más importante que lleva el apellido de una pequeña familia de Konoha. Naruto asintió vacilante ante la explicación, pero al final negó con la cabeza, sus ojos se dirigieron hacia los tejados de la aldea. Debe ser difícil estar cerca de ellos, pero ellos no saben quién eres. Lo fue, admitió Naruto, sus ojos volviendo a Sarutobi. Pero la respuesta sería vaciló cuando una sonrisa descarada apareció en el rostro de Naruto. Pero sabes, Jiji, llegas tarde con tu revelación. Vaya. Hiruzen inhaló, junto con una bocanada de humo. Así que ya les has dicho. Bueno, digamos que lo descubrieron. El rubio se rascó la nuca, pero su sonrisa nunca vaciló. Supongo que es mejor así. Dijo Sarutobi, su mirada demorándose en el rubio a su lado. El otrora líder dejó escapar un largo suspiro. ¿Quién te crió, Naruto? El adolescente no respondió, sus dedos trazaron un pequeño crujido a su lado para ganar algo de tiempo. Principalmente yo mismo. Mi nacimiento salió mal. Hubo un silencio incómodo antes de que el Sandaime se aclarara la garganta. ¿Y Jiraiya? ¿Dónde estuvo durante tu infancia? Su única respuesta fue un encogimiento de hombros. Otro largo suspiro escapó de Sarutobi. Lo siento. ¿Para qué? Naruto miró hacia arriba, sus ojos y dedos seguían escaneando la grieta. Por prohibirle criarte. El ceño de Naruto se arrugó, pero aún evitaba el contacto visual, por lo que el antiguo Hokage continuó. Hace alrededor de un mes, él y yo tuvimos una conversación sobre el peor de los casos. Sobre lo que sucedería si el sello de Kusina se rompiera y Minato se fuera. Parece que, por una vez, Jiraiya realmente siguió mis órdenes a pesar de lo que su corazón le había dicho. Discutió como un maníaco. Naruto no hizo ningún comentario, pero almacenó esta información. Y finalmente asentó algunos de sus pensamientos sobre dónde diablos estuvo su padrino durante su infancia. Había pensado que Jiraiya era así. El pervertido a veces irrazonable y Sarutobi habían pensado que sería mejor si lo evitaba hasta que pudiera cuidar su propia cordura. Pero parece que fue el sistema ninja el que arruinó su infancia. No fue Jiraiya. Fue el hecho de que Jiraiya siguió órdenes. ¿Órdenes? Eso lo dejó solo. Órdenes que prohibían a Jiraiya buscarlo antes de que estuviera listo para defenderse. Fue debido al círculo de odio que no tenía a quien recurrir durante una noche de insomnio. Fue por eso que no tenía a nadie en casa a quien acudir. Y por primera vez en su vida, odiaba este sistema corrupto que podía hacer que un niño se sintiera solo. Eso podría destrozar familias. Eso podría hacer que un niño matara a todo un clan. Su propia familia. Su padre tenía razón. El sistema Shinobi actual solo alimentó el círculo, y prometió romper ese problema desde la raíz. La voz de Hiruzen lo sacó de su cavilación interna antes de que pudiera profundizar más. ¿Qué pasa con Kakashi? ¿Quieres decirle la verdad? Naruto dudó por una fracción antes de negar con la cabeza. No. Respeto al hombre en el que se convertirá, pero ya no es el mismo. Lo rompería, y ya está lo suficientemente roto después de perder a Rin. Negó con la cabeza una vez más. No quiero destrozarlo. En este momento está lo suficientemente confundido. Otra bocanada de humo abandonó el cuerpo de Hiruzen, la suave niebla bailaba en el aire inmóvil que los rodeaba.
La luz parpadeaba en su superficie de vez en cuando, revelando la hermosa danza oculta. ¿Te gusta sentarte aquí? Sí, reflexionó para sus adentros. ¿Y por qué realmente hace esto? Porque es pacífico aquí. Porque todo parece mucho más claro desde aquí. Sus problemas parecían tan lejanos y tan pequeños como los pequeños puntos de los aldeanos desde arriba. O tal vez fue por la altura. ¿Fue por la tranquilidad de que Konoha todavía estaba allí cada vez que miraba hacia abajo en la aldea? Los ojos de Naruto se dirigieron hacia el centro, una suave y sincera sonrisa permanecía en sus labios. Me da tranquilidad ver a Konoha sana y salva día a día. No hubo intercambio de palabras durante otro largo momento. Ambos hombres dejaron que sus miradas se posaran en el pueblo bajo sus pies, uno todavía buscando la seguridad de que no desaparecerá en el próximo segundo, deslizándose entre sus dedos si se atreve a parpadear, y el otro por simple hábito, o más. Probablemente, respetando los sentimientos del otro. Una nueva presencia atravesó los límites de sus sentidos, y Naruto inmediatamente ladeó la cabeza hacia el recién llegado con una ceja levantada. Jiraiya entró en escena, sus mejillas sonrojadas y sus pasos vacilaban de vez en cuando mientras bebía de una botella de sake. Fue un largo viaje para el sabio, tambaleándose de árbol en árbol, descansando entre uno y otro. El invocador de sapos saltó descuidadamente entre los dos hombres sentados, empujándolos hacia el borde. Solo el chakra que Naruto y el otro la líder usaron impidió que cayeran de la cabeza de piedra de Minato boca abajo en la plaza llena de gente. Pero Jiraiya no se estaba molestando con este tipo de cosas pequeñas como su seguridad. Con entusiasmo, pasó su brazo alrededor de la cabeza de Naruto y, para mayor molestia del rubio, inmediatamente lo aprisionó con una llave de cabeza, alborotando su cabello rubio constantemente. Pero Naruto no se estaba dando por vencido fácilmente. Finalmente pudo escapar del agarre de hierro con un puñetazo bien dirigido al estómago de su padrino, pero Jiraiya solo dejó escapar una carcajada, dejando a un lado su dolor. Oye, ¿qué demonios estás haciendo, Erosemi? Naruto se quejó mientras intentaba desesperadamente que su candado volviera a estar en forma. Bueno, fracasó. Tristemente. Envió otro juego de dagas imaginarias hacia el hombre de cabello blanco que seguía riéndose y lanzó una mirada inquisitiva a Sandaime estoicamente resoplando. Pero no recibió ayuda de él. Se encogió de hombros y dejó escapar una bocanada de humo. Jiraiya finalmente se estabilizó, pero la sonrisa tonta nunca abandonó su rostro. Oye, viejo. ¿Puedo contarte un secreto? Incluso si hubiera preguntado, el Zenin no le dio ninguna oportunidad. Mi ahijado será tan rudo. Igual que yo. Hiruzen enarcó una ceja divertido e inclinó la cabeza hacia un lado. Oh. ¿Y cómo sabes eso? Solo lo sé porque soy increíble. Será inteligente y fuerte, y pateará el trasero de los malos como yo. Deja de actuar, pervertido. Lo descubrió todo por su cuenta, murmuró Naruto, con los brazos cruzados frente a su pecho. ¿Qué? Arruinaste mi juego. Quería molestarte más. ¿Por qué diablos eres tan inteligente? Los gritos de Jiraiya se convirtieron en murmullos molestos. El puchero familiar pronto estuvo en sus labios, y el hombre finalmente cruzó los brazos frente a su pecho. Sarutobi sacudió la cabeza ante su obviamente malhumorado estudiante adulto. Su mirada parpadeó hacia Naruto y su rostro se suavizó. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón, Jiraiya. Tu ahijado será un hombre muy bueno cuando crezca. ¿No estás de acuerdo, Naruto-kun? Pero el rubio mencionado estaba demasiado ocupado para ocultar su vergüenza y sus mejillas encendidas para responder. Jiraiya tarareó y balanceó sus brazos una vez más alrededor del sonrojado adolescente con una amplia sonrisa en su rostro. Pero esta vez, Naruto no sintió la necesidad de liberarse cuando su padrino alborotó brutalmente su desordenada corona. Sarutobi dejó escapar una fuerte risita, levantándose lentamente del suelo y sacudiendo un poco de suciedad invisible de su impecable atuendo. Creo que fue más que suficiente emoción para mí hoy. Ninguno de los otros protestó. Lentamente sacudiendo la cabeza, el Sandaime desapareció de la misma forma en que había llegado. El sabio sapo sonrió ampliamente mientras soltaba a Naruto, sus dedos ya buscaban dentro de su bolsa. Bueno, esto en realidad hace las cosas más fáciles. Al menos no tendré que explicárselo al viejo. Con eso, levantó la mano para revelar un pequeño pergamino en ella. Naruto miró sospechosamente el pergamino de almacenamiento, y cuando su padrino lo indicó con la cabeza, lo agarró con cuidado y lo giró varias veces. ¿Qué es esto? Un regalo. Pensé que te lo estabas perdiendo.
Las cejas del rubio se movieron en una línea coherente mientras sus ojos escaneaban a través del sello que se cerraba. No fue complicado. Con un parpadeo de su chakra, el sello se abrió y otro pergamino cayó en su regazo. Sin embargo, era significativamente más grande, casi la mitad de su propio tamaño. Y era pesado. Los ojos de Naruto se abrieron de inmediato cuando reconoció el adorno cincelado en ambos lados. Miró de soslayo a Jiraiya, y cuando recibió otro asentimiento de ánimo, lo abrió con entusiasmo frente a él. La suave brisa agitó el borde, pero las manos de Naruto lo sostuvieron firmemente. Los ojos azules se lanzaron de nombre en la antigua superficie antigua hasta que encontró los nombres de Jiraiya y su padre al final. Continúa, Gaki. Hasta donde yo sé, tienes todo el derecho de tener tu nombre en él. Una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Naruto, y con un asentimiento entusiasta, inmediatamente se mordió el pulgar. Dedos experimentados bailaron sobre la fina tela, líneas perfectas y ordenadas que se formaron a partir de la tinta más fina, de su propia sangre. En cuestión de segundos, el contrato de invocación de sapos fue bendecido con un nombre más: Uzumaki Naruto. Naruto inmediatamente se untó la sangre que todavía goteaba en su palma, y sus manos ya estaban formando los signos de las manos perdidas, cuando un agarre de hierro en su muñeca le impidió avanzar más en el progreso. El rubio arqueó una ceja ante el pervertido que fruncía el ceño y ladeó la cabeza. Si vas a convocar a alguien, debes hacerlo donde tengas espacio. Puedo imaginar fácilmente que estabas a punto de convocar a Gamabunta en la parte superior del monumento Hokage. Naruto se quedó en silencio, pero su ceja se crispó con irritación. No soy tan idiota. Liberó su mano y continuó con su invocación a un ritmo mucho más lento. Pero un pequeño rastro de sudor goteaba lentamente desde su sien. En realidad, realmente quería presumir. Cuando terminó la última señal con la mano, golpeó la piedra dura con la palma de la mano con facilidad, esperando ansiosamente que el suave humo encadenado de chakra finalmente se extinguiera sobre el conjunto de sellos de obsidiana aún visible. Sucedió cuando la brisa agarró el polvo suave y lo arrojó a un lado para revelar un renacuajo. Una mueca confusa desfiguró el rostro de Naruto mientras las sonoras carcajadas de Jiraiya resonaban en el pueblo. Un Ambu que acechaba cerca se animó con la risa en auge, solo para sacudir la cabeza lentamente con desaprobación. Estaba bastante seguro de que sentarse en la cabeza de piedra de Yondaime estaba prohibido. Pero, ¿quién era él para decirle al hermano del mismo hombre y a uno de los Sannin que estaban rompiendo las reglas? El soldado enmascarado negó con la cabeza una vez más, y continuó su camino hacia su destino. Naruto se inclinó más cerca de la pequeña cosa que luchaba, y frunció el ceño, ignorando la risita de Jiraiya en el fondo. Seguramente usó la cantidad necesaria de chakra. Encontró la débil firma de chakra que estaba buscando. Se inclinó aún más cerca hasta que su nariz estuvo a solo centímetros de la basura cuando sus ojos se abrieron al darse cuenta. Gamakichi. La pequeña criatura se quedó inmóvil, y Naruto habría jurado que parpadeó sorprendido. Luego, el sapo pequeño desapareció de la existencia. Naruto se enderezó, su nariz se arrugó con molestia cuando la risa de su padrino se volvió histérica lentamente. Oh, cállate. Quería convocarlo, pero pensé que sería más grande. Pero sus palabras no sirvieron de nada. El invocador de sapos, en cambio, se inclinó en su risa y rodó hacia un lado, girando lentamente hacia el borde del enorme monumento. Naruto se animó, y con una ligera patada, ayudó a su padrino a tomar impulso y cubrir la distancia restante hasta el borde en un segundo. A Jiraiya le tomó 10 segundos completos volver a la cima. Su rostro estaba rojo, y sus hombros aún temblaban por la tensión ya que había encontrado un asidero en la nariz de Minato en el último segundo para evitar que se cayera del monumento al Hokage. Si hubiera sucedido encima de una casa de baños femenina, no habría recibido ninguna queja por meterse en el círculo de mujeres desnudas. Pero al ver la cara de suficiencia de Naruto, una vena comenzó a sobresalir de su frente. Una amplia y descarada sonrisa se extendió por el rostro de Naruto, sus labios se separaron y su lengua se deslizó hacia afuera de una manera infantil. Con un parpadeo de su chakra, Jiraiya salió disparado hacia el rubio que ya huía. Pero al menos el Sannin todavía tenía la compostura suficiente para agarrar el pergamino de invocación mientras corría junto a él en su prisa por perseguir a su ahijado. La casa quedó en silencio después de que cada uno de sus inquilinos finalmente se retiró a sus habitaciones. Fue hace muchas horas. La mañana siguiente estaba más cerca de la medianoche. No se podía escuchar ningún sonido además de la respiración suave y rítmica de los miembros de la familia que dormían.
Solo uno de ellos no pudo encontrar ningún sueño. El mayor, Namikaze Minato, masticó en silencio su merienda tardía. Una taza tibia de ramen instantáneo. Hacía bastante calor hace media hora, cuando en realidad lo había hecho, pero su apetito desapareció después de los primeros bocados. Minato revolvió inconscientemente la sopa, haciendo que los fideos empapados giraran lentamente dentro de la taza. No pensaba en nada. Su mente estaba vacía, lo que en realidad era sorprendente después de la infernal semana anterior. No era una ocasión cotidiana cuando tu hermano resultó ser tu hijo casi adulto. Pero en realidad, no le había estado molestando tanto. Bueno, sí, le molestaba de alguna manera, pero estaba contento porque ahora sabía que su hijo crecería y se convertiría en un buen hombre. ¿Y su pasado? O futuro. O lo que sea. Estaba seguro como el infierno de que no permitiría que volviera a suceder. No de la misma manera. Porque él salvaría a Kushina. Salvaría a Naruto de su destino. Sin embargo, había un pequeño defecto en su lógica. Naruto se negó a compartir más información sobre esa noche. Y más particularmente, sobre el hombre enmascarado. Les había contado sus habilidades, sobre su Sharingan, su estilo de lucha, pero se había negado a revelarles su identidad. Con un suspiro, Minato dejó escapar el pensamiento antes de que pudiera profundizar más. Todas las teorías que él y Jiraiya habían inventado sobre el hombre enmascarado y las miles de millones de consecuencias que tendría el viaje en el tiempo de su hijo le daban vueltas la cabeza y la mente se mareaba. Con un gemido, Minato empujó la taza casi intacta a un lado y se dejó caer sobre la mesa, apoyando la cabeza en un brazo recto. Observó la taza de ramen durante algún tiempo, su cabeza extrañamente vacía. Pero muy pronto se cansó de mirar al niño de dibujos animados que sonreía tontamente en el costado del plástico. Con un resoplido de frustración, se levantó y se dirigió a su dormitorio, decidido a dormir al menos una hora antes de tener que irse al trabajo. El pasaje estaba oscuro, pero gracias a la tenue luz, pudo ver por dónde se dirigía. Sus ojos rozaron los de su hermano. No. Sacudió la cabeza. La habitación de Naruto, se corrigió a sí mismo. Y la vista lo hizo detenerse. Una tenue franja de luz se escapó por debajo de la puerta cerrada. Sus oídos se movieron, tratando de fortalecer sus oídos con la esperanza de poder captar cualquier ruido. Pero solo captó los débiles ronquidos de Naruto. Una pequeña sonrisa crujió en sus labios y, sin pensarlo dos veces, abrió la puerta con cuidado para echar un vistazo a su hijo. Solo para asegurarse de que no había desaparecido. Y, de hecho, su hijo estaba allí, con los brazos y piernas extendidos sobre la cama, ocupando todos los rincones disponibles que podía. Y aquellos que no podía alcanzar físicamente, esas partes estaban llenas de su sábana arrugada, una botella de tinta que se balanceaba inestablemente y un pergamino que recorría la mitad de su habitación desde su cama. Minato no pudo evitarlo. Una risa ahogada escapó de sus labios. Pero inmediatamente cerró la boca cuando Naruto se quedó inmóvil, luego giró ligeramente, estirándose aún más. Pero sus preocupaciones se desvanecieron cuando Naruto continuó durmiendo con un ronquido un poco más fuerte. El Hokage se acercó más para liberar la manta debajo de la pierna de Naruto y volver a colocarla en su lugar encima del adolescente que aún roncaba. Sus ojos captaron un atisbo de su abdomen entre su boxer y su camiseta, y se congeló en medio del movimiento. La morbosa curiosidad subió por sus venas. Trató de empujarlo hacia un lado, reprimirlo, pero falló. La sensación continuó empujándolo más agresivamente con cada segundo que pasaba mientras no podía apartar la mirada de la barriga descubierta, aún sosteniendo la mitad de la manta sobre el adolescente. Con un trago, tomó su decisión. Su mano fue bajando poco a poco la manta, con cuidado de no perturbar el sueño de su hijo. Manos temblorosas viajaron hacia la camiseta suelta, un dedo deslizándose debajo de la tela para empujarla más. Un parpadeo de chakra. El chico se quedó quieto. Un remolino negro como el ébano evolucionó lentamente, dominando la piel pálida a la tenue luz de la lámpara de lectura. Minato solo miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Su boca se había abierto por mucho tiempo. Otra mano temblorosa se levantó, sus dedos esta vez paseando sobre el patrón. Pulsó una vez, y lentamente comenzó a desvanecerse. Con una oleada de adrenalina y desesperación, Minato introdujo otra dosis de su esencia en el sello. Y sucedió algo inesperado. En un segundo, estaba allí, inclinado sobre su hijo, examinando su sello, su propia obra maestra, y al momento siguiente, parpadeó y abrió los ojos para encontrarse mirando un vacío amarillento.
El Flash amarillo dio un paso hacia atrás, sus piscinas se balancearon de un lado a otro para mapear su entorno repentinamente desconocido. Hubo una contracción en su chakra, una especie de chispa. Minato se detuvo de repente. La adrenalina corrió por sus venas cuando algo comenzó a materializarse frente a él. Y se había congelado por completo cuando un hombre tomó forma frente a él. Idénticos ojos azules se clavaron en los suyos, uno con sorpresa, el otro con un suave destello comprensivo. Una larga bata blanca enmarcaba un cuerpo sobre un chaleco Jounin y los familiares pantalones y camisa azul marino de Shinori. Los indómitos mechones dorados se mecían con la suave brisa que agitaba los suyos de la misma manera. Una copia exacta de sí mismo se paró frente a él, sin hacer nada, solo observándolo con una pequeña sonrisa comprensiva. ¿Qué demo? Minato finalmente articuló débilmente. Creo que la pregunta que estaría buscando es, ¿cómo? La copia trató de bromear, con una sonrisa incómoda en su rostro. Sin embargo, la sonrisa se desvaneció en una expresión seria que hizo que Minato se estremeciera. Eso es fácil. Resuena un chakra similar. La copia hizo una pausa, esperando que el otro reaccionara, pero cuando no hubo respuesta, continuó con su explicación. Había usado todo el chakra que me quedaba al volver a forjar el sello de Naruto durante la invasión de Pain. Pensé que me había ido, esta vez para siempre. Pero parece que has empujado lo suficiente para reanimarme una vez más. Como un shock o algo así. Ya sabes, similar a la RCP o algo así. La copia hizo una mueca errante y se encogió de hombros. Había comenzado un largo y extenso concurso de miradas que hizo que incluso la copia comenzara a moverse inquietamente de un pie a otro. Finalmente, la tensión se rompió. Una pequeña risa burbujeó de los labios del joven Minato, y con un minuto más, se convirtió en una carcajada sincera, su forma temblaba mientras las lágrimas escapaban detrás de sus pestañas. Levantó la mano para secarlas mientras su risa se apagaba por completo, pero una o dos pequeñas risas lograban salir de vez en cuando, para molestia de la copia. ¿Has terminado? Su única respuesta fue otra risita, pero esta vez, algo tiró de la boca de la réplica hacia arriba en una sonrisa astuta idéntica. Él es increíble, ¿no es así? Minato asintió entre dos risas y finalmente se recompuso. Limpiándose los últimos restos de su anterior sesión de risa de su cara, se enderezó y se giró. Viajando en el tiempo, salvando a la gente del destino, convirtiendo al Kyuubi en su amigo. El Hokage negó con la cabeza, una amplia sonrisa plasmada en su rostro. Haciéndome conocer una versión mía del futuro, exhaló y sacudió la cabeza una vez más, la sonrisa se desvaneció lentamente para cambiar de lugar con una mueca amarga. Pero todavía nos oculta cosas. Así que espero tener mis respuestas de ti. Asumo que puedes sentir lo que está sucediendo afuera. Su mirada se endureció cuando la levantó para desgarrar a su contraparte. ¿Quién es el hombre enmascarado? Su copia no respondió, pero Minato notó su propio movimiento cuando dudaba. Morderse el labio inferior era su propia costumbre. Pasó desapercibido para casi todos los demás, además de sus amigos más cercanos, pero ahora podía ver claramente la molesta garrapata. Minato se enderezó y entrecerró sus ahora llameantes ojos, toda su compostura gritaba autoridad. Pero no sirvió de nada con su imagen especular. Sus ojos lo observaban con calma, a pesar del ámbito familiar. Quería protegerte, ya sabes, susurró. Solo dime, maldita sea. Puedo soportarlo. Minato espetó, dando un paso hacia su réplica. Estoy seguro de que es alguien que conozco. Demonios, incluso consideré a Kakashi por un momento. Dime, o me volveré loco. La copia aún no había dicho una palabra, así que Minato intentó otra táctica. Arrojó su autoridad a un lado, su rostro se suavizó esta vez. Por favor. Si eres yo, sabes que tengo que saber. Tengo que salvarlos. Y para eso, necesito información. La copia, esta vez, reaccionó dejando escapar un suspiro y bajando ligeramente la cabeza en señal de derrota. Luego, en el segundo siguiente, recobró la compostura pasándose una mano por el cabello. Naruto todavía cree que puede salvarlo. ¿Salvar a quién? Preguntó Minato, entrecerrando los ojos. Tobi. ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa por él? Preguntó Minato, sus ojos entrecerrándose aún más. La copia se detuvo por un segundo antes de que su boca se transformara en una sonrisa traviesa. ¿Sabes lo que es un anagrama? Yo sí, pero ¿qué tiene eso que ver con? Solo piensa en ello. La copia envió otra sonrisa descarada antes de que sus ojos se desviaran repentinamente hacia un lado, sus orejas pinchando un poco. Su forma parecía más inestable con cada momento.
Su sonrisa se desvaneció en una suave sonrisa mientras su forma se volvía más nebulosa. Y dile Naruto que estoy orgulloso de él más allá de las palabras. Estoy orgulloso de lo que ha logrado. Incluso si esta paz no es tan real como creemos que es. Con esa exhalación final, el eco de la persona desapareció tan rápido como volvió a la vida. Y esta vez para siempre. Kurama observó en silencio el intercambio entre los dos rubios, dándole suficiente privacidad pero manteniendo un ojo, o más probablemente un oído en su conversación. El zorro entrecerró sus ojos carmesí y sus oídos se crisparon antes de que el eco se desvaneciera de nuevo al lugar de donde procedía. Había sentido el chakra débil, casi insensible, que permanecía dentro del sello. Pero nunca había pensado en esta posibilidad. Su mente volvió a la conversación, sus ojos entrecerrándose una vez más antes de dejar de lado el extraño comentario del fantasma Minato. Minato volvió tembloroso a la realidad. Parpadeando 2 veces, se dio cuenta de que todavía estaba pinchando el vientre desnudo de su hijo. Inmediatamente movió su mano hacia atrás como si estuviera más caliente que el sol abrasador. Minato dio un paso tembloroso hacia atrás, sus ojos recorriendo la habitación hasta que aterrizaron en algo que perturbó sus pensamientos acelerados. El final de un pergamino familiar sobresalía de debajo de la almohada de Naruto. Minato casi desvió la mirada para finalmente salir de la habitación cuando algo más llamó su atención. El borde del pergamino estaba enrollado 1 centímetro, obviamente abierto. Los ojos de Minato inmediatamente comenzaron a mirar por la habitación, su mirada de repente se llenó de cosas que hasta ahora había ignorado. Un montón de fotos se colocaron ordenadamente debajo de la lámpara de la cama, aseguradas con la tela rota de un segundo Itayate cuya placa de metal aún brillaba debajo de las pilas de fotos. El Hokage arrojó su vergüenza a un lado, agarró las fotos y se sentó junto a la cama, girando la lámpara de la cama un poco para tener más luz. Una pequeña sonrisa acechaba en el borde de su boca con la primera foto. Una imagen de equipo. 3 niños frente a un Kakashi adulto. La siguiente fue otra foto del equipo. Naruto a un lado, un chico de pelo corto y negro y casi anormalmente pálido con una sonrisa vacía extrañamente forzada, y Sakura en el medio. Volteando la pila, había más fotos como esa. Imágenes de Shinobi de las 5 naciones. Vio a una chica de Iwa, una foto grupal de Suna e incluso a un chico de Kumo. Lentamente volvió a poner las fotos en los estantes, su mirada recorriendo la desordenada habitación hasta que encontró otra cosa interesante. Una libreta gruesa y desgastada con una cubierta naranja vibrante. La letra descuidada gritaba la identidad de su dueño. Minato frunció el ceño mientras sus charcos azules trazaban el nombre de Naruto una vez más. Su letra infantil y desordenada había cambiado a medida que sobresalían sus habilidades caligráficas. Jugó con un pensamiento vergonzoso durante un largo minuto. Robar el diario de alguien sonaba completamente infantil. Pero aún. Minato se mordió el labio, retorciendo la tentación una vez más en su cabeza. Sí. Infantil. Repitió en su mente. Sus ojos se desviaron una vez más hacia la cubierta naranja. Totalmente infantil. Minato negó con la cabeza y frunció el ceño. Él me dirá una vez que crea que está bien. Su línea de pensamientos fue perturbada por el suave movimiento de la sábana. Naruto se quedó inmóvil, su expresión hasta ahora pacífica se torció mientras murmuraba, Sasuke. No, Minato miró por encima del hombro a su hijo, observando cómo su expresión cambiaba de vez en cuando. De la decepción, a la ira, al dolor hasta que finalmente se asentó en un profundo y preocupado ceño fruncido. Bastardo, siseó esta vez. El Hokage volvió a mirar el cuaderno a su lado. Su mente volvió a la deriva hace algunos días, a la noche de la confesión de Naruto. Cuando huyó de la habitación para alejarse de los suplicantes ojos azules de Naruto. Tenía tanto miedo en ese entonces. Miedo de sí mismo, miedo de su propia impotencia. Que no sería capaz de dar la tranquilidad necesaria al hijo por el que suplicaba. Se estaba enterrando en el pozo profundo y oscuro de la ansiedad que él mismo cavó. Incluso le había mentido a Naruto. Se había ido a casa por un corto tiempo para pararse junto al cuerpo dormido de Kusina, observando en silencio su sueño. Solo para asegurarse de que al menos ella todavía estaba allí para él, que no había desaparecido durante esa montaña rusa en la que de repente se encontró. Minato repasó cada pequeño desliz de Naruto, cada uno de sus fracasos. La noche en que le había presentado a Kusina. El momento en que lo había llamado papá, despertando de su pesadilla. La forma desesperada en que se aferraba a su ropa, como lo haría un niño con la suya. Minato volvió a los recuerdos que había presenciado una hora antes.
Debe haber estado solo durante su infancia. Porque estaba muerto, porque Kushina estaba muerta. Kakashi jugó con la idea de antemano de que si les pasaba algo, Kakashi miraría a Naruto. Pero también era un niño, destrozado en su alma. Él era ingenuo. Absolutamente ingenuo. ¿Y Sarutobi? Tenía un pueblo que cuidar. ¿Jiraiya? ¿Dónde diablos había estado Jiraiya todos estos años? Minato negó violentamente con la cabeza. Su maestro era un buen shinobi, un buen amigo. Definitivamente no abandonaría a su hijo sin que algo se construyera en el fondo. En ese momento, sus ojos se desviaron hacia la forma inmóvil de su esposa, vagando hacia su vientre redondo. Extendió la mano con vacilación, apoyó la palma en el cálido bulto, disfrutando de su subida y bajada rítmica hasta que algo pinchó su palma. Minato se puso rígido, sin mover ni un dedo. Entonces otra vez ahí estaba ese débil empujón una vez más. Sus labios se convirtieron en una suave sonrisa por tercera vez. Era su hijo, llamando a la puerta de la vida. Sus pensamientos regresaron al presente y Minato tomó su decisión. ¿Estaba bien? ¿Fue malo? No le importaba, porque todavía no sabía casi nada sobre su hijo. Su pasado. Su futuro, nuestro futuro. Necesitaba saber quién acechaba detrás de esa máscara. Con un movimiento rápido, agarró el libro y salió de la habitación. Minato se acomodó en un sillón en la sala de estar, su esposa e hijo dormían plácidamente arriba. Los primeros rayos del sol naciente pronto pintarían todo en una mezcla de naranja vibrante y rosa juvenil, pero el Hokage lo ignoró. Así también, arrojó a un lado su creciente remordimiento. Dejó escapar una exhalación tranquilizadora, mirando desafiante la cubierta naranja aún cerrada en su regazo. Por capricho, Minato de repente lo volteó, dejando que se abriera en una página al azar, en algún lugar cerca del medio. Sus ojos recorrieron las palabras con una pequeña sonrisa. Era una mezcla del programa de entrenamiento de un día y una lista de tareas pendientes. Preguntar a Kakashi Sensei sobre su estúpido jutsu de iluminación. Pedirle a Paama Kunai lección de taijutsu con Hyuga-Yashi a las 4. Y la lista continuaba con una o más estupideces incluidas. Su mirada se detuvo en una frase. El cuaderno pronto se convirtió en un diario real en la página siguiente. Lamento. Era tan obvio en sus ojos ahora que lo recuerdo. Se arrepintió de todas esas cosas que le hizo a todo el mundo ninja. Tobi estaba avergonzado de sí mismo. No como Madara. Podría haberlo salvado. Lo sé, si tuviera la oportunidad, habría podido salvarlo. Tobi repitió el nombre en su mente continuamente, girándolo una y otra vez durante largos minutos hasta que casi se volvió loco. Tobi susurró en la habitación y negó con la cabeza. Un anagrama. Tobi. Toiba. Ibot. Oiba. Otiba. Oib. Obituario. Minato se congeló de repente, al igual que su cuerpo. Sus ojos se abrieron, el aire en sus pulmones se detuvo y su corazón dio un vuelco. Obito, susurró. Obi, oh.